marinas, ¿cómo no? Hay una última que vamos a coger pregunta y vamos a seguir con la presentación. Dalton Jiménez dice: saludos, doctor, para los dobles. Necesitaríamos algún manejo especial, y si en entrada de invierno es la mejor temporada para dejar estos dobles y así asegurar ambos buenos racimos. Sí, regularmente cuando se practica el doble, tratando de ganar población, SR0, los dobles regularmente sabemos todos que nos ofrece un racimo pequeño. A mí me ha dado un excelente resultado hacerle un entreciclo a este doble, aplicándole 70 gramos por planta de sulfato de amonio. 2 o 3 aplicaciones en el desarrollo. Me da un excelente resultado, el fenotipo no se reduce tanto, obtenemos una planta de buen fuste y de muy buen racimo. Ok, sigamos, Jorge, con la presentación. Estamos en la interacción. Es muy interesante sí, así, pero bueno. A ver, la importancia de la raíz toma oxígeno y esto permite la oxidación de la glucosa y activar una bomba de protones dentro del tejido de la raíz que ayuda a eliminar el sodio. Mayor radiación implica mayor tasa fotosintética, indica que se abren más los estomas, por tanto ingresa más CO2. Por tanto, a mayor temperatura, también a mayor viscosidad del agua, el flujo de agua es mucho más lento y se absorbe menos. Esa es la importancia de la raíz. A mayor sistema radicular, tenemos mayor capacidad de absorción de agua. Hay algo que es el balance hídrico, que es la relación que existe entre el agua absorbida y el agua transpirada. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hago tanta incidencia? Hago tanta incidencia, ¿por qué? Porque la raíz es el órgano más importante de la planta. Y desafortunadamente, la planta de banano no tiene una alta capacidad radicular. Cuando miramos el fenotipo de una planta de banano, nosotros podemos calcular que entre lo que es el fuste, las veintitantas hojas que pueda, bueno, en realidad son 36 hojas activas regularmente, por manejo de cigato que tenemos 14, 15, lo máximo, más el peso del racimo que puede estar entre 70 y 100 libras, el peso de una planta de banano regularmente excede las 300 libras, las 350 libras. Sin embargo, cuando nos vamos a la parte subterránea y sacamos la cantidad de raíces que puede ser, les aseguro que nunca llega a 10. Entonces, 10 libras tienen que sostener un cuerpo de más de 350 libras. Por eso es que es tan importante la biomasa radicular y yo hago tanto énfasis en esto. ¿Por qué? Porque también la raíz le garantiza a usted el balance hídrico. Y repito, ¿qué es el balance hídrico? El balance hídrico es la relación que existe entre el agua absorbida y el agua transpirada. Y la relación del área foliar y el área radicular son quienes definen este balance hídrico. Hay veces que la planta alcanza el balance hídrico siquiera a las 3 o a las 4 de la madrugada. ¿Por qué? Porque se pasa toda la noche a partir de las 4 de la tarde que abre los estomas tratando de restablecer este balance hídrico, que es como decir en el caso de nosotros una rehidratación. Y en esto influye mucho la apertura de los estomas, la expansión foliar y la orientación que tengan las hojas. Hay un indicador que es la intensidad respiratoria, que se define como la cantidad de gas, o sea, de CO2 intercambiado, o sea, la relación CO2-oxígeno por unidad de tiempo, por unidad de materia respirante. Como podemos ver en la diapositiva, el aguacate, que es un árbol extremadamente grande, tiene un valor de intensidad respiratoria de 310 mililitros de dióxido de carbono por kilogramo por hora. Y en segundo lugar está el banano, con 128 mililitros de CO2 por kilogramo por hora. Y es increíble que la frutilla o la fresa, que es una planta extremadamente pequeña en comparación con el banano, tiene una intensidad respiratoria mucho mayor. Pero, ¿qué hago al señalar este indicador? Que la intensidad respiratoria del banano es muy importante y que la misma está definida por el sistema radicular. ¿Qué es lo que determina en realidad la demanda de agua de la planta? Bueno, la radiación, el nivel de luminosidad que hay, la concentración de vapor de agua en el aire. ¿Por qué razón? Cuando la humedad relativa es muy alta, la planta no toma agua. ¿Por qué? Porque no transpira. La temperatura ambiente. ¿Por qué la temperatura ambiente?
Porque la transpiración es un mecanismo de disipación térmica. A través de la transpiración, la planta de banano baja la temperatura o reduce la temperatura del cuerpo. Y la velocidad del viento. ¿Por qué? Porque la velocidad del viento induce desecación. Esto influye mucho la presión hidrostática y el flujo de masa, porque esto es lo que define la mayor absorción de agua del suelo. Miren, al principio yo les mencioné el hecho de que se habla mucho. Hay un audio abierto. Hay un audio abierto. Voy a hacer el favor. Me dice Chico Sevilla, el audio abierto. José, por favor, puede apagar el audio. Bueno, sigamos. Al principio yo mencionaba que acá existe un término que es el bloqueo de nutrientes. En realidad lo que existe es antagonismo y sinergismos entre elementos. Antagonismo es el que existe, por ejemplo, entre el calcio, el magnesio, el molibdeno y el potasio con respecto al amonio. ¿Por qué? Porque hay elementos que inhiben o no permiten la absorción. Y hay el sinergismo, que es cuando un elemento induce la absorción de otro, como es el caso del sinergismo que existe entre el nitrato con el calcio, el magnesio y el potasio. Miren, a mí siempre me preguntan cuál es el valor óptimo de fertilización por elemento por hectárea al año. Esto depende mucho del tipo de suelo, del fenotipo que estemos, del genotipo, perdón, de la variedad que estemos usando, como yo lo había señalado al principio, porque no es igual la demanda de un Valerie o de un Cavendish gigante, de un William o de un Gran Enano. Pero básicamente es interesante porque se conoce que en el nitrógeno entre 300 y 500 kilogramos usan acá en Ecuador, el fósforo se usa mucho menos, el potasio, hay personas que recomiendan hasta 800 kilogramos, yo no soy partícipe de esto. Si el suelo está equilibrado desde el punto de vista de cationes y no hay antagonismo, máximo de 750 kilogramos de ingrediente activo por hectárea al año es suficiente para un gran Cavendish. Y si hay algo interesante, porque yo he visto que acá se usa muy poco azufre, cuando en realidad la demanda de azufre debe estar entre los 90 y los 100 kilogramos por hectárea en el año. Entonces yo sugeriría prestarle un poquito más de atención al uso del azufre. Acá en Ecuador se comercializa sulfato amonio, que es un fertilizante de 2 elementos y es bastante económico. Sería interesante que incorporaran en su sistema de manejo este fertilizante para poder incrementar los niveles de aportación de azufre por hectárea. Bien. Y siempre me preguntan qué entiendo yo o cuál es mi opinión con respecto a las altas densidades. Bueno, las altas densidades tienen varias condiciones. Una de ellas es el requerimiento. Una segunda es la genética. Tienen un manejo diferenciado, por supuesto. Tienen un nivel de fertilización diferenciada porque son mucho más individuos por área y tienen un sistema de riego diferente porque la norma de riego debe incrementarse debido a la demanda de agua porque son más individuos, reitero, por planta. ¿Qué pasa cuando se usan altas densidades? Y esto sí yo lo pude apreciar en Urabá. Cuando usted tiene superpoblaciones, usted tiene una reducción en el peso del racimo y en el largo de los dedos, por lo cual se reduce el rendimiento por planta. O sea, se incrementa el rendimiento por área desde el punto de vista de cantidad de racimos, pero se reduce el rendimiento por planta porque la planta nunca ofrece un racimo grande. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, es que se incrementan los costos. ¿Por qué? Porque usted necesita un mayor volumen de fertilizante, porque usted necesita un mayor consumo de nematicidas, porque usted tiene que incrementar la norma de riego y al dar más agua necesita gastar más combustible. Y también se incrementa la cantidad de labores y de insumos para proteger la fruta, porque no es igual en fundar 1.450 plantas que en fundar 2.000 plantas. Y de forma general se reduce la eficiencia fisiológica de la planta porque hay una competencia por agua, por luz y por nutrientes. Yo nunca he sido partícipe de manejar altas densidades, por lo menos acá en Ecuador no. Hay un principio de incremento de los rendimientos y es que la producción está definido a partir de la multiplicación de 3 componentes, la población, el ratio y el ratio. Y aquí yo les muestro un ejemplo. Perdón, dígame.
perdón que interrumpa, pero me tiene una persona por interno, me escribió y me pregunta cuál es la experiencia que tiene usted con el uso de azufre o el aumento del azufre en un programa de nutrición. A ver, no lo voy a decir la hacienda, pero sí le voy a decir el ejemplo. El año pasado hay un grupo de hacienda que yo me manejé con un volumen de 42 sacos por hectárea de fertilizante al año y con 105 kilogramos de azufre por hectárea. Y en otra hacienda me manejé con 37 sacos de fertilizante por hectárea en todo el año, pero subía 165 kilogramos de azufre por hectárea. Aquí incorporé, aparte del sulfato de amonio, el uso de sulfato de potasio y me fue, o sea, al productor le fue excelentemente bien el incremento de la cantidad de azufre por hectárea. Les repito, aplicamos 165 kilogramos del ingrediente activo por hectárea en el año y los rendimientos fueron excelentes. El incremento de azufre siempre va a dar respuesta. Yo tengo una forma de explicar el porqué, una forma muy, muy mía. Si me permiten, yo siempre digo que para obtener un buen asado, uno necesita de dos cuestiones básicas. Uno es el corte de carne y el otro es la brasa. En el caso del rendimiento del cultivo, de la síntesis de aminoácidos y de proteína, el nitrógeno es el corte de carne y el azufre es la brasa. Sin azufre se reduce el metabolismo del nitrógeno. Y acá en Ecuador yo no conozco muchas haciendas que me hayan mostrado un análisis foliar donde tengan el nitrógeno adecuado. En Ecuador, casi todos los productores, cuando hacen análisis foliar, tienen el nitrógeno deficiente. Y una compensación al metabolismo del nitrógeno es el incremento de la dosis de azufre por hectárea en el manejo de la fertilización. Esa es mi sugerencia. No sé si esté satisfecho con la respuesta. Eso dice que el sulfato de amonio no le ha reportado caídas bruscas del pH del suelo. ¿Le ha reportado caída brusca? No, le pregunto a usted, ¿el uso de sulfato de amonio no le ha reportado caídas bruscas del pH del suelo? No, no, porque el sulfato de amonio se compone de dos iones, el ion amonio y el ion sulfato, y el anión sulfato, perdón. O sea, el sulfato de amonio es cation amonio, anión sulfato. El cation amonio, casi todo el mundo piensa que sube el pH del suelo, que acidifica el pH del suelo. No, no, no. Cuando la planta toma el nitrógeno en forma de amonio, hay una compensación eléctrica y eso induce la absorción de fosfatos, sulfatos y cloruros. Y la planta, para tener una compensación eléctrica, exuda hidrógeno a la rizosfera. Y ese ambiente, con el incremento del hidrógeno, tiende a acidificar el entorno de la raíz. Pero del otro lado tenemos el anión sulfato. Y el anión sulfato es un anión que tiende a neutralizar. Tiende a neutralizar. Aunque las personas dicen, no, el sulfato baja bruscamente el pH en determinadas condiciones. Porque, repito, cuando hay absorción de amonio por parte de la raíz, esto induce mayor absorción de fosfatos, sulfatos y cloruros. Entonces, el sulfato no va a estar presente en el entorno radicular y aunque la planta, repito, exuda hidrógeno para compensar isoeléctricamente la raíz, el entorno de la rizosfera no se va a acidificar bruscamente. Eso no sucede. No sé si la respuesta... Sí, encantado que si me permiten, lo podemos hacer en el pizarrón también para hacerle la explicación.
como les explicaba, bueno, aquí estoy representando la raíz. La raíz toma el amonio de forma pasiva. No tiene el gasto energético que ocurre cuando la planta toma el nitrógeno en forma de nitrato. Al ingresar el nitrógeno amoniacal de forma pasiva, él induce la absorción de 3 aniones: el anión fosfato, el anión sulfato y el anión cloruro, por una cuestión de sinergismo. La planta, aquí dentro, para equilibrar el punto isoeléctrico, exuda hidrógeno. Y al exudar hidrógeno, el entorno de la rizósfera debe acidificarse, pero al no estar presente ya el azufre que fue absorbido, el incremento, o sea, el descenso del pH o la acidificación no va a ser significativa. Eso no ocurre regularmente. No sé si... Sí, hay otra pregunta, Jorge. Dice, buenas noches, dice el ingeniero Fabián Rizo. Usted con su experiencia, ¿qué nos puede decir sobre el óxido de silicio mezclado con fertilizantes edáficos y materia orgánica? Y solo dice, gracias. A ver, respecto al silicio, porque bueno, yo estudié en la antigua Unión Soviética, cuando yo estudié ya Matichenko estaba haciendo trabajo con silicio, yo estudié en los años 80. La Organización de Fisiología Internacional, de Fisiología Vegetal, tiene una norma donde ha calificado elementos como macros y elementos como micros, pero en los últimos años se han incorporado 2 elementos en la condición de microelementos. Uno es el níquel, por su papel en el metabolismo, y el otro es el silicio. El silicio es el elemento que más abunda en la naturaleza. Las arcillas, que son los coloides del suelo, son alumosilicatos. Son alumosilicatos y aparentemente con la cantidad de silicio que hay en la corteza terrestre no debía haber deficiencias. Pero es increíble porque el silicio, formando parte de las arcillas, compone la red cristalina de los minerales arcillosos y él no tiene participación en el metabolismo. Nosotros necesitamos que el silicio sea soluble porque, como yo les expliqué, la planta se nutre de lo que hay en la solución del suelo y es muy difícil conseguir silicio soluble. Últimamente han ingresado en el mercado algunas fuentes de silicio soluble muy interesantes. Estoy haciendo un trabajo con silicio de diatomea, muy bueno el resultado, y estoy haciendo un ensayo en otro grupo, en caña, utilizando el silicio en el suelo. ¿Por qué? Porque he registrado que el silicio tiene una capacidad buffer parecida a la de la materia orgánica, a la del humus. Bueno, y es que tiende a regular el pH, sea en un sentido o en otro. Y cuando usted regula el pH, usted logra equilibrar la disponibilidad de las bases cambiables en el suelo. Para mí los trabajos de silicio son muy importantes. A mí es un elemento que me interesa y les repito, estoy haciendo en este momento un trabajo en caña bastante interesante utilizando 3 fuentes de silicio diferentes. Sí, a mí me motiva a trabajar con silicio. Continuemos con la... Sí, aquí les explicaba esta ecuación que ustedes pueden ver como con un incremento de la población entre el ejemplo 1 y 2, pero subiendo el ratio. Aunque mantenga uno el Ratuning de 1.45, tiene un incremento de 100 cajas. Pero cuando usted logra incrementar población, mantiene el mismo ratio en el ejemplo 3, pero incrementa el Ratuning solo en 0.10, de 1.45 a 1.55, ya alcanza las 2.800 cajas por hectárea. Los 3 indicadores son importantes, pero hay una situación. La población usted no la puede adulterar, porque usted tiene una población y como yo les explicaba, las altas densidades no son buenas. Entonces, ¿hacia dónde usted debe enfocar sus esfuerzos? Bueno, uno hacia el incremento del ratio con un buen manejo nutricional y el otro hacia el incremento del Ratuning con una buena selección. Y si puede a esa selección ayudarla con una estimulación a base del mulch, o sea, del calostro, como le llaman acá, y del montón, yo les auguro que los resultados van a ser excelentes.
¿Cómo lograr esto? Bueno, la población. Uno tiene que regular la población utilizando OPA hasta donde sea posible, porque hay límites de manejo. Pero bueno, el ratio... ¿Qué es OPA? Explíquele qué es OPA. OPA es la optimización de la población. Bueno, hay que hacer un conteo de población y los diferentes cultivares o los diferentes materiales genéticos, debido a su fenotipo, a su tamaño, definen la cantidad de plantas por hectáreas. En ocasiones, cuando no tenemos un buen enraizamiento y tenemos volcamiento de la planta, necesitamos un mismo trasladarlo de otra posición donde está cerrándose hacia esta posición donde está abierto. Esto es OPA, esto es una labor de optimización de la población. El segundo punto es el del ratio. El ratio, ¿cómo podemos incrementarlo? Bueno, yo le explicaba, un adecuado manejo nutricional y de protección fitosanitaria, manteniendo la cantidad de hojas necesarias a la cosecha y controlando el estrés bioquímico. Y tercer punto, el retorno. El retorno con un buen desij y selección adecuado, una bioestimulación inducida y por manejo nos garantiza un incremento del retorno. Y ya vimos de la ecuación anterior que en un incremento de los 3 indicadores se convierte en una respuesta de incremento de producción de cajas por hectárea al año. Ahora, hay una situación, ¿cómo lograr esto? La planta se estresa y la planta de banano se estresa y cualquier planta se estresa muy fácil. Si la planta no tiene agua se estresa y si tiene exceso de agua se estresa. Si la planta tiene mucha luz se estresa y si tiene carencia de luz se estresa. Si la planta se sale de los límites térmicos para el cual está concebida se estresa. Incluso si usted se pasa un poquito en un fungicida, bioquímicamente la planta se estresa. Bioquímicamente la planta se estresa. Y lo primero que hace la planta es una alarma. Disminuye el rendimiento del proceso afectado. Y si el estrés es muy grande, bueno, pues la planta se puede morir. Inicialmente la planta entra en una fase de resistencia. O sea, tratar de enfrentar el fenómeno que le está afectando. Si el fenómeno persiste, ingresa en una fase de agotamiento debido a la falta crónica del recurso que le afecta. Y esto puede convertirse en un daño permanente. Y hay una fase de restauración donde la planta logra recuperarse. ¿Qué hace la planta cuando se estresa? La planta cuando se estresa, lo primero que hace es que deja de producir aminoácidos y comienza a sintetizar azúcares. ¿Por qué razón? Porque el aminoácido es una forma de energía muy compleja, porque es la base de las proteínas. Y la planta invierte mucho tiempo y mucha energía sintetizando aminoácidos. Sin embargo, sintetizar azúcares es muy fácil porque es una forma de energía fácilmente metabolizable y fácilmente asimilable. De hecho, cuando una persona tiene algún malestar, algún decaimiento, pérdida de energía, se le da un caramelo, un agua azucarada y se recupera muy rápido. Bueno, cuando la planta se estresa, lo primero que hace es dejar de producir aminoácidos y comenzar a sintetizar azúcares. Pero ¿qué pasa? El proceso de crecimiento y desarrollo está asociado a la síntesis de aminoácidos. Si la planta sintetiza aminoácidos, crece y se desarrolla. Si la planta no sintetiza aminoácidos, se paralizan los procesos de crecimiento. Para la persona que me preguntaba hace un rato sobre la plantilla, el fertilizante más importante en la plantilla es el sulfato de amonio. ¿Por qué es precisamente el sulfato de amonio? Porque la síntesis de aminoácidos es como el asado que yo les explicaba, lo define la presencia del nitrógeno y del azufre para su metabolismo. ¿Por qué necesitamos nosotros una plantilla? Lo que necesitamos de una plantilla es el crecimiento acelerado. Y esto lo garantiza una equilibrada e intensa síntesis de aminoácidos. Bueno, hace muchos años, desde 1968, Champion escribió el libro El plátano y lo dice. La ausencia total de luz no interrumpe la salida de las hojas ni su desarrollo, pero los limbos se blanquean y las vainas se alargan. ¿Por qué? Porque el banano es una planta de límites térmicos muy estrechos. Fuera de cierto rango de temperatura, la planta de banano se estresa y comienza a perder turgencia, comienza a perder agua, se cierran los estomas, se alargan los entrenudos y caemos en lo que acá le llaman arrepollamiento o bien obstrucción foliar. Otro síntoma es, bueno, el deterioro de la inflorescencia, se deforma el racimo. Esto pasa mucho en la época de frío
en los bananos que se siembran en las Islas Canarias. En ocasiones cuando la temperatura es inferior a 12 grados, y esto sí ocurre frecuentemente en las Islas Canarias, el látex se congela y los frutos nunca van a madurar. Y hay otras alteraciones bioquímicas que influyen en todo el metabolismo. ¿Por qué? Porque la fisiología de la planta es proporcional a su bioquímica y viceversa. Sí. 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 Tocayo, una Espinosa Licea, me dice, un tocayo que tiene. Entonces, ¿qué pasa? La fisiología de la planta es directamente proporcional a su bioquímica y viceversa. Cuando la planta se estresa, repito, deja de sintetizar aminoácidos y comienza a sintetizar azúcares. Pero si usted le aplica un aminoácido foliar, ella no piensa como usted o como yo. Sencillamente, si tengo aminoácido, me desarrollo. Su fisiología es directamente proporcional a su bioquímica y viceversa. Entonces, ¿cuál es la solución para una condición de estrés? Cualquiera que sea la condición de estrés, aplicar aminoácido foliarmente. Puede ser un aminoácido sintético, puede ser un aminoácido en forma de algas marinas, que en esto también la persona que me consultaba sobre la Aspergillus nodoso es importantísimo porque el uso de algas marinas contribuye a una superación de la condición de estrés muy rápida, entonces es muy favorable. Hay una situación, y quiero que esto sí quede bien claro. Las manchas en las hojas, la despigmentación y otros síntomas visibles son deficiencias nutricionales. El arrepollamiento es una condición fisiológica. Las deficiencias nutricionales se solucionan fertilizando a través de los fertilizantes edáficos o la aplicación de suplementos, como pueden ser los microelementos a través de la hoja. Pero las alteraciones fisiológicas deben ser solucionadas con bioestimulantes. Los problemas nutricionales se solucionan con nutrientes y los problemas fisiológicos se solucionan con bioestimulantes. De aquí la razón por la cual es tan importante la aplicación en condiciones de estrés de aminoácidos. Jorge, aquí tenemos, antes de seguir, tenemos preguntas. Dice Paul, buenas noches, de acuerdo a la tabla mostrada de sinergismo y antagonismo de nutrientes, ¿cuál sería la relación óptima de nitrógeno nítrico sobre nitrógeno amoniacal en un programa nutricional anual para un cultivo de banano establecido? El uso de nitrógeno nítrico y amoniacal yo lo enfocaría tanto en volúmenes del elemento como en cómo se maneja la cantidad de agua presente en el suelo. ¿Por qué? El nitrógeno amoniacal es un catión, y al ser un catión es absorbido por los coloides del suelo y puede mantenerse resguardado dentro del sistema coloidal. El anión nitrato, por su carga negativa, nunca va a ser absorbido por los coloides del suelo y siempre va a estar disponible en la solución del suelo. Y si tenemos un volumen muy alto de agua provocado o por una lluvia muy intensa o por una norma de riego excesiva, el nitrato se va a lavar del suelo y lo vamos a perder. Entonces yo sugeriría el manejo de las dos formas en dependencia del momento climático. En invierno, como le llaman acá, la época de lluvia, yo jamás recomendaría usar nitrato bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque estamos corriendo el riesgo de que se nos lave. No podemos controlar el volumen de agua en el suelo. Y en la época de invierno es más sugerente utilizar formas amoniacales o en su defecto amida, como es la urea. Ya en esta época, en la época de baja precipitación, cero precipitación, sí es más recomendable utilizar el nitrato por su capacidad de absorción y por su sinergismo con el potasio. Porque tener presentes nitratos en este momento, debido a su sinergismo, nos va a ayudar a la mayor absorción de potasio y en esta época todos sabemos que el metabolismo se reduce.
¿Condicionado por qué? Por la baja temperatura y la falta de luminosidad. La planta en esta época no alcanza buen grado y tener una buena disponibilidad de potasio es muy importante. Entonces yo diferenciaría más bien las dos fuentes de nitrógeno en dependencia de la época del año y no por volumen. Ya, una similar, dice Francisco Valencia, muy buenas noches, una pregunta, ¿podría unir DAP, urea, nitrato de amonio y nitrato de potasio? Esa le va a gustar. Urea, DAP, nitrato de amonio y nitrato de potasio. Ajá. Señor Valencia, yo le voy a decir algo. Para mí, el mejor fertilizante que hay para banano es el nitrato de potasio. Es un fertilizante excelente porque el mayor sinergismo que hay entre dos iones en el suelo es el que existe entre el catión potasio y el anión nitrato. ¿Qué quiere decir esto? Que la planta toma el nitrato e inmediatamente induce la absorción del potasio. Es el mejor fertilizante que hay para banano. Pero para mi gusto tiene un problema y yo juego mucho con los costos. Y es un fertilizante que resulta dentro de un programa relativamente caro. Lo mejor sería combinarlo. Si usted usa nitrato de potasio, no debería usar nitrato de amonio. Ahora, si usted usa muriato de potasio, sí podría utilizar el nitrato de amonio. ¿Por qué? Porque usted logra, combinando nitrato de amonio y muriato de potasio, cierto grado de sinergismo entre los dos iones. El DAP, mire, el fósforo no es tan importante dentro de la nutrición, o sea, la demanda del banano y fósforo no es tan alta. A veces la define más el pH del suelo que la misma cantidad del elemento presente en el suelo, porque a veces podemos tener altos volúmenes de fósforo en el suelo, pero por condiciones de pH, este fósforo está formando ortofosfato de hierro o de calcio y el fósforo no es disponible para la planta. En realidad, en los programas de nutrición yo siempre sugiero el fraccionamiento. Dar las dosis pequeñas, pero más próximas. Porque no es lo mismo aplicar fertilizante cada 28, 35 días que semanal o quincenal. Entonces, un programa de nutrición es muy maleable, se puede manejar de diferentes formas. Pero les repito, combinar urea, nitrato de amonio y nitrato de potasio no debe ser una fuente u otra fuente, nítrico o amoniacal. Dependencia del volumen de agua, dependencia de la época del año. Manuel Brito, Manuel nos pregunta, ¿qué experiencia tiene el uso de boro en plantillas? Boro en plantilla. El boro es un microelemento, pero tiene la importancia de un macroelemento. Lo que pasa con el boro es que la línea que divide deficiencia de exceso o toxicidad es muy estrecha. El boro es un elemento que se debe manejar con mucho cuidado. En plantillas, en realidad, yo sugeriría usar el boro foliarmente 2 aplicaciones hasta la aparición. O se puede utilizar a la siembra no más de 5 kilogramos de ácido bórico, que es la fuente que más se usa por hectárea. Pero preferiría usarlo de forma foliar. 2 aplicaciones. Semana 10, semana 18. Hay otra y me parece muy interesante, dice Dalton Jiménez, ¿qué relación nitrógeno-azufre, según su experiencia, es la óptima que se debería tener en las aplicaciones gráficas de fertilizantes para obtener ese sinergismo que se habla? Hay mayor sinergismo entre el nitrógeno amoniacal y el sulfato. Hay un sinergismo muy directo. Entonces, la proporción sería 3.51. Si usted va a usar 350 kilogramos de nitrógeno, ingrediente activo por hectárea en el año, usted debe trabajar una dosis entre 100 y 110 kilogramos de azufre, ingrediente activo,
por hectárea en el año. Más o menos así es la propuesta. Fabián Rizo, el ingeniero, nos pregunta, ¿usted está de acuerdo en una mezcla de aminas con nitrato de potasio, nitrato de magnesio y nitrato de calcio en este tiempo? No me gusta mezclar el nitrato de magnesio con el nitrato de potasio, debido a que el magnesio y el potasio son antagónicos entre ellos, y entonces va a haber una inhibición. Hay una ayuda, y es debido a la presencia del nitrato. El nitrato es sinérgico con el magnesio, con el calcio y con el potasio, pero preferiría usarlo en otra forma. Aquí en Ecuador, bueno, no sé, no conozco el mercado exactamente quién lo comercialice, pero aquí en Ecuador yo he visto comercializar un producto que es el Sulpomac. El Sulpomac es un excelente producto porque es una mezcla química balanceada de potasio, magnesio y azufre. Es mejor trabajarlo así. El nitrato de magnesio a mí me parece mucho más viable para tabaco, pero no para banano, porque en banano se manejan altas normas de riego debido a la deficiencia radicular que es propia de la planta, y el nitrato es muy móvil en el suelo. Gustavo Pazmiño nos dice, entonces, según su experiencia, ¿cuál debe ser la relación de nitrato y amonio en un programa anual de fertilización gráfica? Yo, si lo tomamos como un todo, utilizaría 2/3 de amonio y 1/3 de nitrato. Digamos, si voy a usar 300 kilogramos, daría unos 200, 210 de amonio y 70, 80 de nitrato. Pero siempre jugando con la época del año, con la época de las lluvias, con el lavado del nitrato en el suelo. Perfecto, sigamos con la presentación. Sí. La dinámica del crecimiento foliar la define la síntesis de aminoácidos. Y tenemos que cuando tenemos mayor tasa de emisión de hojas, esto es un factor clave para el desarrollo vegetativo. Mientras más intensa es la emisión foliar, más rápida es la aparición de la planta, porque la planta de banano, tengo entendido, está entre las 36 y las 37 hojas emitidas hasta el momento de la emisión del racimo. Si usted logra que la emisión foliar, usted alcanzarla en menor tiempo, usted va a tener una aparición más rápida. Y hay una situación, la diferenciación foliar ocurre cuando la planta ha emitido un número relativamente alto de hojas funcionales. La emisión de las hojas se detiene una vez que ha emergido la bellota. Esto es así. A partir de que la planta pare, la planta no emite ni una hoja más, pero tampoco emite una raíz más. Y por eso es que es tan importante alcanzar una mayor biomasa de raíz antes de la aparición. Hay algo que las personas deben tener muy en cuenta. La planta madre está conectada de la planta hija a través de haces vasculares. A partir de que la planta madre pare, los haces vasculares que conectan la planta madre y la planta hija comienzan a cerrarse. Y ya en la quinta o sexta semana luego de la aparición, la conexión es mínima. Y a partir de la octava semana, la conexión es nula. Por eso a mí me resulta muy interesante que las personas dicen que si inyectan algún producto al caballo, el retorno lo va a tomar. No, el retorno no lo puede tomar porque esos haces vasculares llevan muchas semanas que ya están cerrados. Lo que sí ocurre, y es real, es que este producto que usted inyecta al caballo, por gravedad va a descender y va a ser excretado a través del sistema radicular de ese caballo al suelo, y el retorno lo va a tomar. Y no representa lo mismo para el retorno tomar agua con sales minerales que tomar sustancias de savia ya preelaboradas. Por eso es que es tan importante. Mientras mayor sea la tasa de emisión foliar, mayor va a ser el número de racimos, por tanto mayor va a ser el ratuning. Por eso es que yo le digo que si se trabaja un buen sistema nutricional, le permite a usted manejar indicadores de un racimo grande, con buen peso y un buen ratuning, usted puede tener un alto rendimiento. El alto rendimiento sí es posible. Bueno,
amigos, esta es la presentación del ingeniero Labrada. Quiero ver, ahora podemos participar activamente con preguntas, podemos abrir el micrófono, obviamente pidiendo la palabra y poder conversar o dar los comentarios acerca de la charla o la pregunta que ustedes tengan y desean hacerla. Bueno, sí, claro, lo va a ver. Pues podemos comenzar. Bueno, Paul dice, excelente, muchas gracias por la invitación, felicitaciones. Gracias a ustedes por participar. Muchas gracias. Parece decir que Jerry está conectándose. Jerry, ¿tiene algo que decir? Buenas noches. Buenas noches. Dije, buenas noches. Una pregunta, manejando equilibrios en el suelo, ¿se puede dar que tenemos control biológico? Control biológico. Equilibrio de qué, de bases cambiadas. A ver, manejando equilibrios en el suelo, manejando una microbiología adecuada, ¿eso nos genera un control biológico de plagas? Hola. 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 Sí. Hola, ¿me copió? Sí, hola, hola. Hola. Un momentito, ya, un momentito. Sí, tenemos un problema de conexión, estimado Jerry. Ya nos volvemos a conectar en breves. No se desconecte, por favor. Perfecto. Ronald. Hola. Hola, sí, buenas noches. Hola. Ronald, ¿por qué no responde de su teléfono igual de todas maneras para que hasta esperar que se conecte mejor conectamos a su teléfono? No. Sí, lo estoy intentando, estimada. Es el internet. Javier, se fue el internet. Javier, ¿tienes su celular? Que si conectas en tu celular. Ronald, apague el audio, por favor.
Esperemos un ratito, por favor. Disculpen. Perdón, ¿me escuchan? Sí, hola. Bueno, mientras que llega el ingeniero, para no estar en silencio, yo me presento. Soy el doctor Miguel Ángel, soy proveedor de Agrisum, de la línea Fitonutrimentos, a través de Solinaz. Si me permiten, nosotros somos especialistas precisamente en microbiología de suelo. Entonces, mientras que llega el ingeniero, le podría responder al chico, al ingeniero. Ok, Perfecto, muchas perfecto. gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. La pregunta que ha hecho es que tiene dos partes. Una cosa es los micronutrientes que intervienen en la raíz y otra cosa son los microbios que actúan en simbiosis con la raíz. Son dos cosas totalmente distintas. O sea, Ujú. en este momento, toda la microbiota del suelo reporta un efecto positivo sobre la defensa sanitaria de la raíz es indudable. De hecho, uno de los problemas actuales es que no hemos cargado esa microbiota. La recuperación a través de un sistema hoy respetuoso con el suelo determina no solamente la defensa biológica de la planta, sino incluso la nutrición correcta de la planta. No hay raíz que no trabaje con muchos microorganismos en los que actúa por simbiosis con ellos. Uno, lo que hacen es aportar elementos como fitohormonas, otros lo que hacen es solubilizar fósforo y otros lo que hacen es trabajar con el nitrógeno atmosférico y transformarlo en amonio o nitrato que utiliza la planta. Por eso es tan importante hoy mantener un equilibrio en la raíz suficiente para que ella tenga las defensas posibles. Esas defensas de los microorganismos se hacen de dos formas. Una, por ocupación del lugar físico, o sea, el microorganismo cuando ocupa una superficie de raíz impide que el patógeno llegue a esa raíz. Y por otra parte, también generan antibióticos importantes. Es muy importante hoy, y es la Muchísimas agricultura del gracias. futuro, trabaja con microorganismos directamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por el soporte. Te agradecemos. No te escucho, no te escucho. Se entrecorta. Se entrecorta mucho, sí. ¿Perdón? Es que se entrecorta, yo no estoy escuchando. No he escuchado, lo siento. No he escuchado la pregunta, o no sé. Ahí se lo ve, Javier, se lo ve ya. Ok. Mil disculpas.
Miguel Ángel, si desea, por favor, Adelante. seguir dando el soporte y que no nos quedemos todavía así, pues no. Perdón. Sí, yo te... No. ¿Queréis sobre el tema de microbiología? Alguien que desea, alguien que tenga alguna pregunta, por favor. Nosotros somos especialistas en fitorregulación. En nuestra especialidad. Bueno, creo que sí me escuchan ahí. ¿Me escuchan? Ahí sí, muy bien, ahí sí. Ya, Perfecto. volvimos nosotros. Qué pena, tuvimos un fallo, ¿ya? Así estamos con condiciones ahorita adversas, estamos pues por ahora tratando de corregir el problema, pero creo que se nos va a hacer imposible. Está Jorge, las últimas preguntas que tengan para Jorge, la podemos resolver, o si no, en este caso, pues yo les agradezco muchísimo la participación, agradezco de parte de todo el equipo, ha sido un honor y me ha gustado la interacción que hemos tenido. ¿Alguien que desee preguntar algo que le pueda responder el doctor Labrada, ya que ahorita sí se tiene la conexión un poco más estable, ¿no? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí. Ingeniero Labrada, felicitaciones. Mateo Noblecilla le saluda. Me pareció entenderle que no se debe usar nitrato de potasio con nitrato de amonio. No, sí se puede usar. Sí se puede usar. Lo que pasa es que yo me voy a veces a una cuestión, cuando yo hago un programa de nutrición, yo me enfoco en el programa, pero también los aspectos económicos los manejo muy cerca. Y lo que ocurre es que se suben mucho los costos. Si usted usa nitrato de potasio, bueno, a ver, lo que pasa es que el nitrato de potasio es relativamente caro y una dosis sería trabajar unos 3 sacos por hectárea y ahí ese ciclo se le va a encarecer. Lo ideal sería aplicar o nitrato de potasio, un saco, y compensar muriato y nitrato de amonio. Ahí lograría compensarlo nutricional y económicamente. Pero sí, como no, funcionan perfectamente bien. Entonces, sería un saco de nitrato de potasio y un saco de muriato de potasio y uno de nitrato de amonio. Nitrato de amonio. Claro, porque usted logra un sinergismo inmediato y uno a mediano plazo. Perfecto, claro. Gracias. De nada. La persona que me hizo la pregunta sobre microbiología de suelo, en realidad me quedé con mucho deseo de podérsela responder porque mi tesis de maestría la hice en microbiología de suelos. Por eso yo soy un defensor de la materia orgánica y de los grupos fisiológicos de microorganismos, porque en realidad, a los microorganismos le debemos todo. Le debemos la atmósfera que tenemos y le debemos la nutrición de las plantas. En realidad, los microorganismos lo que hacen es contribuir a la solubilización de los elementos en el suelo. De hecho, hay un mecanismo de la planta que es el empleo de sideróforos o mensajeros, donde la planta exuda a través de su mucigel a la rizósfera un compuesto que activa diferentes grupos fisiológicos de microorganismos y estos grupos inducen la activación de enzimas que puede ser ureasa, nitrato reductasa, nitrito reductasa, invertasa, ferroreductasa, fosfatasa, y correspondientemente ocurre la solubilización de nitrógeno nítrico, amoniacal, de hierro, de fósforo. Hay unos microorganismos muy específicos que son unos hongos que hacen simbiosis con la raíz, que son las micorrizas vesículo-albusculares, que tienen la capacidad de solubilizar fósforo y solubilizar potasio. O sea, la microbiología es un campo que a mí me gusta mucho, que yo hice mi tesis, y es muy importante, tanto para la nutrición como para la sanidad, porque también debemos tener en cuenta que hay grupos de microorganismos que pueden controlar patógenos del suelo y alcanzar el equilibrio es lo óptimo.
Y eso se logra con un buen fondo de materia orgánica. Por eso es que yo defiendo tanto el uso del humus en el suelo. Es por eso. No sé si hay alguna otra pregunta, Henry, si estamos en capacidad de continuar. Sí, ¿alguna otra pregunta? Aquí Dalton Jiménez puso, gracias doctor, muy buena charla. Tengo una pregunta específica sobre su opinión de regar tallo picado o aplicación de violes y su efecto sobre la distorsión en la conductividad eléctrica del suelo. El tallo picado es una fuente de microorganismos y de materia orgánica. Se debe picar porque así se facilita su incorporación más rápida al suelo, pero no se debe concentrar en determinados puntos porque la secreción induce un incremento de la conductividad eléctrica del suelo y esto es un factor opuesto a la nutrición. Entonces sí, aplicar el tallo picado al suelo es una buena labor, pero distribuirlo bien es muy importante. Otra pregunta. Dice, mezclas con zeolita, pregunta Daniel Luzuriaga. La zeolita es un alumosilicato, es algo muy parecido a las arcillas, pero que tiene una capacidad de retención catiónica mucho más alta que las arcillas. Yo, más que aplicar zeolita, me inclinaría más por el uso de silicio en el suelo. Más que aplicar zeolitas, me inclinaría más por el uso del silicio, por su papel regulador. Ok, hasta ahora nadie más ha escrito al chat. ¿Alguien más desea preguntar algo? Daniel Andrés Gómez pregunta, en caso de un elemento en exceso, se recomienda no aplicar, pero ¿hasta cuándo no se aplica? ¿Qué hay que tomar en cuenta en ese caso? Ay, sí. No sé si me escuchó Jorge. Hola. No. Ya, Recién lo escuchamos. Ya, en caso de pregunta Daniel Andrés Gómez, en caso de un elemento en exceso, se recomienda no aplicar, pero ¿hasta cuándo no se aplica? ¿Qué hay que tomar en cuenta en este caso? Hola. Hola, buenas noches. Realmente quiero agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Yo creo que ya no van a poder seguir respondiendo ya que tenemos problemas con el internet. Quisiera agradecerles y esperar que podamos volver a hacer otra charla de esta manera para poder volver a tener conocimientos mucho más extensos. Quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por la presencia, por estar aquí, por tomarnos en cuenta y participar de esta charla. Que tengan muy buenas noches, un gusto de parte de todo AgriZoom, un gusto haber pasado con ustedes. Hasta luego. Gracias. Quería también decirles que cualquier pregunta lo pueden hacer también directamente a la cuenta de AgriZoom en Instagram, que está como @AgriZoom. Cualquier pregunta que quedó en el aire lo podrían hacerlo por ahí y estaremos gustosos de poderles responder. Gracias.